Lidia, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien, Javier. ¿Y tú? Yo espero que de repente nos escuches allá en tu Cancún, en tu Puerto Morelos, querido. No estoy por ahí, pero No, bueno. no pregunto. No. Oye, a ver, yo sé que has estado al tanto, el lunes hiciste un artículo muy interesante en el Universal sobre el tema. A ver, ¿qué puedo? Sí, a ver, ¿qué puedo pensar como ciudadano, Lidia, cuando de repente hacen una redada, por ejemplo, en estos lugares, y una de las chavas dice, oigan, yo estoy haciendo mi chamba y a mí me gusta hacer lo que hago, ¿no? No, pues, ¿yo ahora por qué me detienen? Que se ha convertido, como tú lo sabes, en un tema importantísimo estos días. A ver, ¿cómo miramos todo eso o de qué manera tenemos que mirarlo? El País hace poco hizo un artículo en donde en Suecia la prostitución ahora sí que la pusieron al otro lado del mundo. ¿Qué pasa? A ver, mira, yo creo que este es un problema que se tiene en el mundo entero. Los países que tienen ley contra la trata de personas y particularmente concentrados en explotación sexual comercial en contexto de la industria del sexo y de la prostitución, tienen el mismo problema. Es decir, venimos de una cultura que durante centurias se ha dedicado a separar a las mujeres en guetos, y entonces tenemos una cultura del erotismo y la sexualidad de las mujeres en las que unas son las mujeres para casarse, las para ser novias, las decentes, y otras son las que son para mandarlas a guetos, donde los hombres van a tener sexo con ellas, ¿no? Eso sucede en el mundo entero. Y en ese contexto, los debates han sido siempre muy sesgados, porque la mayoría de la gente no quiere entrarle al debate profundo sobre lo que significa la prostitución en el contexto de la violencia contra las mujeres, sin violar los derechos de las mujeres que viven en la industria de la prostitución, ¿no? Entonces, dicho lo cual, lo que sucede con la ley de trata de México es que los policías todavía siguen creyendo, y los ministerios públicos y las fiscalías y las fiscales siguen confundiendo trata para la explotación sexual comercial de mujeres con prostitución. Entonces, cuando un ministerio público documenta en un lugar como el Cadillac que estas jóvenes, adultas todas, tienen relaciones sexuales al interior porque encontraron condones y rastros de semen, y dicen, tenemos evidencia de que hubo trata. No, de lo que tienen evidencia las autoridades del Distrito Federal es de que hay prostitución, y la prostitución no está penalizada como un delito federal. Y lo que están haciendo confuso, justamente, es mandar un mensaje a la sociedad para decirle todo lo que está relacionado con la prostitución es trata. Y eso es una mentira. No toda la prostitución es trata, y no toda la trata está vinculada con el comercio sexual, sino con otras formas de explotación. Entonces, cuando a las mujeres las rescatan, aparentemente, tenemos que preguntarnos cómo se dio ese rescate. Javier, esto lo hemos hablado algunas veces tú y yo, y es una discusión muy importante. A las mujeres adultas no se les rescata. En el mundo entero hay una discusión, y la misma ONU lo discute. A quien se debe rescatar en el contexto de la explotación sexual comercial y otras formas de explotación es a los niños y niñas menores de 18 años. Pero una mujer adulta que está en un burdel, que no es ilegal la operación de ese burdel, tú no puedes entrar ahí y decir, te voy a rescatar porque eres víctima, que es lo que está sucediendo en el caso Cadillac. Aquí la única manera en que esto podía resolverse consiste en que la autoridad, en lugar de ir corriendo a hacer una redada al estilo de los años 60, hubiera hecho su tarea previa, mandando investigadores que se infiltraran en estos lugares, que conocieran a las chicas, que entendieran si en verdad estaban en contexto de prostitución, y entonces sí tendrían material. El problema es que están utilizando a las mujeres como el único vehículo para adquirir evidencia de que existe trata de personas, y les va a ser imposible. Oye, Lidia, qué interesante es esto. A ver, te pregunto, ¿qué opinión nos deben de merecer estos men's club? A ver, y sabes bien que no lo digo de manera moralina. ¿Cómo debemos de ver eso en términos de una sociedad que busque equilibrios, de los roles de la mujer y de los hombres, del asunto sexual, del asunto prostitución? ¿Cómo debiéramos de ver? ¿Merecen ser criticados? ¿Merecen ser...? ¿Qué lectura das? Porque yo sé que los has visto bueno, sería que solo en México, pero digamos en todo el mundo, ¿no? Y no lo digo como una parte del mucho trabajo que has hecho, ¿no? Bueno, mira, a lo largo de 5 años, tú sabes, estuve investigando alrededor del mundo y entrevistando a cientos de mujeres y niños y niñas
en el contexto de la prostitución, la explotación sexual, incluso en el baile, en bares de baile erótico de todo tipo. Mi opinión personal es que tanto la prostitución como la explotación de la industria sexual para los bailes eróticos y la pornografía son un subproducto de la violencia contra las mujeres. Yo no tengo la menor duda de que así sea. Pero eso, lo que yo opine, eso no significa que se debe maltratar a las mujeres que están en la industria del sexo comercial. Lo que debemos de tener es muy claro que hay diferentes niveles de violencia que se ejerce contra las mujeres. La gran mayoría de mujeres que están en este contexto son consideradas y tratadas como objetos. Y vivimos en una sociedad mundial, no solamente la mexicana, que avala constantemente la división de las mujeres objeto y que están ahí para satisfacer la sexualidad y el erotismo de los hombres y que también en general son maltratadas y reciben violencia. Pero eso no quiere decir que el Estado deba retirar los derechos de estas mujeres porque están en la industria del sexo comercial. Es muy complejo el debate, pero la autoridad no quiere tener ese debate, por eso se va a lo moralino, que es lo fácil, es decir, o todo es malo o todo es bueno. Es un problema sociopolítico. Yo te puedo decir tan claramente, si la sociedad entendiera que los hombres y las mujeres somos verdaderamente iguales y no existiera la discriminación sexual y la cosificación de las mujeres y las niñas para propósitos sexuales, difícilmente existirán esos bares. Pero ¿quién está creando la demanda? Los hombres están creando la demanda porque quieren mujeres objetos. Lidia Cacho, ¿tienes así, qué interpretación le das a este asunto de los 12 jóvenes, etcétera? Más bien parece un asunto de narcomenudeo más que otra cosa, ¿no? ¿O qué alcanzas a mirar? Bueno, mira, la verdad es que no lo sé. Ahí sí son como hipótesis y no me atrevo todavía a aventurar ninguna hipótesis si tiene que ver con el narcomenudeo o no. Lo que sí puedo decir es que generalmente todos estos bares, este tipo de bares, circula libremente la droga y siempre evidentemente hay alguien que la vende y también está el contexto de la prostitución y del sexo gratuito, digamos, en este tipo de bares. Es que a mí me sorprendió mucho que incluso algunos clientes fueron detenidos en el caso de estos men's club. Eso es un ridículo, Javier. En México no está penalizada la prostitución. Es decir, en países como los Estados Unidos, donde sí está penalizada la prostitución y el ser cliente, es diferente. En México todavía no está penalizado, está mencionado en los proyectos de ley, pero no fue aprobado plenamente y no está regulado adecuadamente. Entonces, si se va a hacer como en Suecia, que la ley penaliza al cliente, pero protege y le da opciones económicas, laborales e incluso de vivienda a las mujeres que están en contexto de prostitución para que salgan de ahí. Entonces estamos hablando de una ley integral que verdaderamente abre y da espacio a los derechos a las mujeres y las escucha. Por último, Lidia, esta Ciudad de México que tú conoces más que bien, pues es una ciudad que se ha vuelto liberal, pero con este asunto me da la impresión de que le ha salido una doble moral a la autoridad, ¿no? Sí, pero también hay que ver que hay organizaciones civiles que se dedican a combatir la trata de personas que están impulsando a la autoridad para hacer este tipo de arrestos. Lo mismo que sucede en Estados Unidos. Hay grupos abolicionistas que insisten en que todos los centros nocturnos donde se ejerce la prostitución deben ser cerrados. Y a mí me parece que la autoridad se tiene que preguntar cuál es la motivación para cerrar un lugar de esta naturaleza, si efectivamente por un lado el gobierno del Distrito Federal les está dando los permisos de alcoholes, de autorización para abrir el lugar, si les permite mantener abiertos los moteles donde las mujeres van con sus clientes. Es decir, hay una doble moral monumental donde las únicas que pierden siempre más son las mujeres, ya sea en manos de los tratantes que las engañan o las tienen amenazadas, o en manos de la propia autoridad que también las maltrata, o de algunas organizaciones que deciden perseguirlas y hostigarlas para que declaren que no tienen voluntad para tomar decisiones. Como siempre, es un enorme gusto escucharte, Lidia Cacho, hasta donde estés. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Javier. Buenas tardes. Adiós, Lidia.